Buenos días, Moscú. Un gran ataque de drones ucranianos en la capital de la Federación Rusa. Uno de los ataques más masivos. El resultado, la principal refinería ardiendo intensamente, pánico y explosiones. Así recibieron el amanecer los moscovitas. Una poderosa respuesta por Kiev. Pero aún habrá un golpe aún más fuerte contra la principal gasolinera de Putin. Decenas de drones sobre un solo objetivo. Un incendio de proporciones colosales. La planta suministraba combustible a toda la región capital. Ahora Moscú también puede despedirse de la gasolina. Todas las respuestas y las imágenes más recientes ahora mismo. Saludos, este es el canal Ucrania Hoy, Andrei Silakov y buenas noticias desde Rusia. La mañana para los moscovitas no comenzó con café, sino con el ulular de las sirenas y una tormenta masiva de drones. Los locales captan a nuestros pájaros en el cielo. ¿Por qué se indigna, camarada? Esto es solo una respuesta al ataque con misiles contra Kiev. No se preocupe, será ruidoso. Veamos. Y caluroso. Como ya habrán adivinado, drones de ataque ucranianos lanzaron un ataque contra la capital rusa. Por cierto, el más grande en escala desde principios de este año. Según los datos oficiales y probablemente subestimados de las autoridades locales, en solo un par de horas la región capitalina fue atacada por unos 60 drones que sumieron a Moscú en un estado de pánico absoluto. Y al final, ¿a dónde dieron? ¿Qué es lo que arde tan intensamente? Ella sabe la respuesta a esto. Una moscovita con vista panorámica al lugar del impacto. Al final dieron en la refinería de petróleo. Pero, por lo que parece, ¿qué es esa instalación? ¿Es una refinería de petróleo? Exactamente, señora. El principal objetivo de este ataque aéreo fue la arteria clave de la maquinaria militar de Putin, la gigantesca refinería de petróleo de Moscú en el distrito de Kapotnia. Los drones ucranianos eludieron los sistemas de interceptación rusos y asestaron un golpe directo al territorio de la empresa. Se elevaron enormes columnas de humo negro y el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, se vio obligado a reconocer oficialmente lo evidente. El objeto estratégico de la refinería de Moscú ha resultado dañado y los servicios de emergencia están trabajando en el lugar. Durante las últimas 24 horas continúa el ataque de drones enemigos sobre Moscú. Uno de los drones dañó una instalación de la refinería de Moscú. No hay víctimas. Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar del incidente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también confirmó el exitoso ataque de largo alcance contra Moscú. Esta vez, la capacidad de largo alcance ucraniana se sintió en la región de Moscú. Una refinería de petróleo fue alcanzada a una distancia de 500 kilómetros. Gracias a los combatientes del SBU, SBS, SSO y GUR, a las fuerzas de misiles por su trabajo efectivo, es necesario obligar a Rusia a poner fin a la guerra contra nuestro pueblo. Y el armamento ucraniano de largo alcance es uno de los componentes importantes de esa presión. Esta es una respuesta justa a los ataques rusos y una respuesta al alargamiento de la guerra, que debe terminarse. La importancia de este objetivo para la logística y la economía rusa simplemente no puede ser sobreestimada. La refinería de Moscú, que forma parte de la estructura de Gazprom Neft, es una de las mayores plantas de refinación de petróleo de toda Rusia, con una capacidad de alrededor de 11 millones de toneladas de petróleo al año. Esta planta gigante cubre el 40% del mercado de gasolina de Moscú, la mitad de las necesidades de diésel y un récord del 70% de toda la demanda regional de queroseno de aviación. Dejar fuera de servicio un nodo así es un golpe directo al corazón de la infraestructura de la capital. Informan que el tráfico está cerrado en las salidas del MKAD interior hacia Kapotnia y Verkhniepolia y del MKAD exterior hacia Verkhniepolia.
También el tráfico está restringido en la salida desde la calle Verkhny Polia hacia la calle Chiginskaya y en la salida desde la calle Mariinsky Park hacia la calle Verkhny Polia. Pero el caos provocado por el fuego no se limitó solo a Kapotnia. Las consecuencias del ataque las sintieron todos. La región de Moscú. Los residentes locales publican en masa videos de drones volando justo sobre sus cabezas que avanzaban con seguridad hacia sus objetivos. Uno de los drones impactó en un edificio en construcción en el distrito de Kotelniki, a solo 3,5 kilómetros de la refinería de Moscú en llamas, sumando destrucción y pánico. Maldito asesino de barcos, no puedo creer que hundieras nuestra flota de forma tan cruel. Eres una desgracia, y juro que pagarás por cada vida y cada nave que destruiste sin remordimiento alguno. Espero que las palabras del hombre en el último video estén dirigidas a Putin y a toda la cúpula de Rusia. Porque, les recuerdo, es precisamente por ellos que ahora los drones y misiles ya vuelan sobre sus cabezas. Y esto solo irá a más. Por cierto, también sufrieron otros distritos de la región de Moscú, donde la defensa antiaérea rusa, al intentar derribar aparatos ucranianos, causó daños a sus propios ciudadanos. En la ciudad de Elektrostal, en las afueras de Moscú, los restos de un dron derribado cayeron directamente sobre un edificio residencial de gran altura. En las imágenes del lugar de los hechos se puede ver cómo en el último piso de un edificio de apartamentos arde un incendio grave, mientras los asustados rusos graban lo que sucede con sus teléfonos. Según datos no confirmados, tras la caída del dron sobre la terminal de Wildberries, podría haber heridos. Así lo escriben en los chats especializados. También allí afirman que los drones impactaron en los bloques 7 y 10. No se han recibido comentarios oficiales sobre las causas del humo ni sobre la presencia de heridos. Se trata de un ataque masivo contra Moscú, parte de la estrategia global y metódica de las fuerzas de defensa de Ucrania para destruir la fuente petrolera del agresor en guerra. Los analistas militares ya afirman abiertamente que precisamente estos ataques de largo alcance contra los puntos más sensibles en la retaguardia profunda pueden cambiar radicalmente el curso de la guerra. Al destruir la infraestructura petrolera justo en las fronteras de Moscú, Ucrania pone al Kremlin ante una elección difícil: colapso económico o el cese de la agresión. Los expertos están seguros de que la pérdida del principal recurso financiero puede convertirse en ese factor decisivo que obligue al enemigo a entablar negociaciones reales, ya este otoño. Y mientras los drones ucranianos destruyen desde dentro el imperio petrolero del Kremlin, Europa está acabando con la exportación de Putin en el mar. Suecia ha instado a los países de la Unión Europea a cortar drásticamente el oxígeno a la flota fantasma rusa para derrumbar definitivamente los ingresos de Moscú. El Consejo de la UE ya ha aprobado nuevas restricciones. ¿Cómo está Occidente en sincronía con nuestras fuerzas de defensa, privando a la máquina militar del dictador de sus últimos fondos? Véanlo en el reportaje. El Consejo de la Unión Europea adoptó el llamado mini paquete de sanciones contra Rusia dirigido a limitar el funcionamiento del complejo militar industrial del país agresor, así como los ingresos por la venta de recursos energéticos, las amenazas híbridas y la difusión de la propaganda rusa. En total, las sanciones afectan a 34 personas físicas y 47 entidades jurídicas. Estas medidas asestan un golpe al mismo corazón del complejo militar industrial ruso, a su flota en la sombra y a las redes que alimentan los ataques híbridos de Moscú contra Europa. Paralelamente, se está trabajando en un 21º paquete de sanciones más amplio. Cada medida reduce el margen de maniobra de Rusia, y las cifras hablan por sí solas. Según estimaciones, las sanciones occidentales ya le han costado a Rusia entre 1,1 y 3 billones de euros. Ladrillo a ladrillo, estamos destruyendo los cimientos de la economía militar de Rusia. Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en el sitio web del Consejo Europeo. Según Kaja Kallas, el nuevo 21º paquete de sanciones se centrará en restringir la energía rusa, los servicios financieros, las criptomonedas, el comercio y la pesca. La Unión Europea debe adoptar el nuevo paquete de sanciones antes del 15 de julio. Las próximas fechas de ajuste. El tope al precio del petróleo.
El gobierno de Suecia instó a los Estados miembros a imponer restricciones contra las grandes compañías petroleras rusas y a ampliar las prohibiciones existentes. La exportación de recursos energéticos es una de las principales fuentes de ingresos que se utiliza para alimentar la guerra agresiva de Rusia contra Ucrania. Nuestras medidas contra el sector energético ruso han resultado efectivas. En enero de 2026, los ingresos de Rusia por recursos energéticos disminuyeron en un 50% en comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, el reciente aumento de los precios mundiales de la energía significa que debemos tomar aún más medidas para limitar las exportaciones energéticas rusas. De una carta conjunta del ministro de Asuntos Exteriores de Suecia y del ministro de Defensa Civil de Suecia, dirigida a Kaja Kallas en la red social X. El 14 de junio, las Fuerzas Armadas del Reino Unido interceptaron un petrolero de la flota en la sombra que transitaba por el Canal de la Mancha, informó el primer ministro del país, Keir Starmer. Después de febrero de 2025, el buque cambió su nombre de Mirtas a Smirtas y su estructura de gestión. Pero los beneficiarios finales siguen siendo opacos, declaró el comisionado de política de sanciones del presidente de Ucrania, Vladislav Flosiuk. Según él, el buque transportaba hasta 600.000 barriles de petróleo por viaje. Los intentos de eludir las sanciones con el objetivo de financiar la guerra ilegal en Ucrania serán enfrentados con medidas contundentes, declararon en el mando de la Marina Real del Reino Unido. A bordo del buque se encontraban 25 miembros de la tripulación. Actualmente, están bajo la tutela de la Agencia Nacional contra el Crimen y están pasando por un procedimiento organizado por este organismo. Para mí es un gran honor profesional participar en la primera operación en la historia del Reino Unido para interceptar un buque de la flota fantasma rusa. Sin duda, esto es el resultado de un esfuerzo conjunto. A nivel operativo, la operación está dirigida por la Marina Real. Cada semana, alrededor de 150 buques de la flota fantasma rusa atraviesan el mar Báltico, declaró el primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs. Los países de la UE deben reforzar la cooperación para combatir los petroleros ilegales, subrayó el jefe de gobierno. El precedente del arresto del buque en el Canal de la Mancha es positivo, pero para que tales acciones realmente afecten los ingresos del país agresor, deben ampliarse, opinan los expertos. ¿Y por qué no idear e implementar un régimen de seguridad unificado para la Unión Europea, ya que vemos que la OTAN no funciona por diversas razones? Pero en realidad, al menos necesitamos un sistema a este nivel. El presidente Zelensky, todos nuestros responsables políticos y diplomáticos dicen al unísono, amigos. Esto es algo que todos necesitamos. Cuanto más rápido ganemos esta guerra, más rápido será para todos. Volverán la estabilidad, las tarifas bajas y se resolverá la crisis de acceso a los alimentos y la energía. Esto es beneficioso para la competitividad de la Unión Europea. El cese de los ingresos por la venta de recursos energéticos ayuda a reducir la capacidad de Rusia para financiar ataques con misiles y drones. Contra las ciudades ucranianas, escribió el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga. Hizo un llamado a aumentar la presión y eliminar todas las posibles lagunas. Andriy Dmitrenko para el canal de televisión Frida. Además, tras el ataque bárbaro contra la labra de Kiev-Pechersk, Ucrania exigió enérgicamente a la comunidad internacional expulsar a la Federación Rusa de todos los órganos clave de la UNESCO. ¿Cómo intentan los ocupantes borrar deliberadamente nuestro patrimonio cultural milenario y por qué no quedarán impunes? Mírenlo a continuación. Rusia intenta destruir el patrimonio cultural de Ucrania. El régimen del Kremlin destruye templos incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como lo es la labra de Kiev-Pechersk. Tiene un significado histórico colosal como el principal centro espiritual, cultural y educativo de Europa del Este, fundado en la época de la Rus de Kiev. En la noche del 15 de junio, el ejército ruso atacó la labra con drones. El edificio del principal templo de la Asunción resultó dañado. El gobierno asignará fondos para su restauración. Así lo informó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El dinero se tomará del fondo de reserva. Esto es un ataque a nuestra historia. Esto, sin duda, es un ataque a nuestra historia. Lo que tenemos nosotros, en Rusia no lo tienen. Rusia hace todo lo posible para que tampoco lo tengamos nosotros. Esa misma noche, los rusos también atacaron el Estudio Nacional de Cine que lleva el nombre de Alexander Dovzhenko.
El taller de vestuario se quemó casi por completo. Allí se guardaba la colección de vestuario más grande y antigua de Ucrania. En los fondos del estudio se almacenaban alrededor de 100.000 trajes y aproximadamente 3 millones de piezas de ropa diversa. Es una colección que se fue reuniendo durante decenas de años. Es una colección que se fue reuniendo durante décadas. Prácticamente desde los años 50 se empezó a reunir todo esto. Eran los trajes de nuestras películas más famosas, y sombras de los antepasados olvidados, y se perdió el certificado. Y tras 2 liebres, todos nuestros clásicos del cine ucraniano, los trajes se conservaban aquí, y todos han sido destruidos y perdidos para siempre, lamentablemente. Pero, por suerte, ninguno de los guardias que estaban de noche en el estudio resultó herido. El edificio del Museo de Arte en el centro de Yarkov se incendió como resultado de un ataque de drones rusos a la ciudad el día anterior. El fuego cubrió más de 1.200 metros cuadrados. Como resultado, 5 personas resultaron heridas, incluido un niño. El Museo de Arte de Yarkov es un monumento arquitectónico de importancia local. En el edificio resultó dañada la cubierta, sufrieron daños, obras gráficas y de arte contemporáneo, así como piezas del fondo de almacenamiento temporal y de colecciones privadas. Se salvaron los cuadros, pero en realidad es terrible cuando Rusia ataca nuestra historia, cuando nuestro museo de arte resulta dañado. Y nuestra tarea es asegurarnos de que las pinturas que hoy fueron salvadas las preservemos. Hay varios cuadros que se quemaron. Las primeras pinturas que salvamos no sufrieron daños, pero las últimas, lamentablemente, sí resultaron dañadas. Como resultado del impacto de la onda expansiva en Dnipro, resultó dañado el templo de San Nicolás. El edificio está incluido en el registro de monumentos arquitectónicos protegidos por el Estado. Aquí también se encuentra la sala de música, de órgano y de cámara. El impacto rompió los vitrales únicos, los frescos fueron dañados por los fragmentos y la sala resultó afectada, pero lo que más teme el equipo es por el órgano único. El instrumento fue instalado en la sala de la Casa de Órganos y Música de Cámara en 1980. Fue fabricado especialmente por una empresa alemana. El órgano dañado tenía más de 2.000 tubos y decenas de registros. Su sonido único llenaba la sala durante décadas. ¿Cuánto tiempo tomará restaurar el instrumento? Aún nadie lo... Así es como se pronostica detalladamente, y entonces llegaremos a comprender plenamente la inmensa complejidad técnica de la restauración, la enorme dificultad que conlleva la restauración artesanal del órgano y la ardua tarea de reparación estructural del propio edificio histórico. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, comparó a los rusos con terroristas y bárbaros que destruyen el patrimonio cultural y espiritual mundial. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania inicia urgentemente todos los procedimientos pertinentes en el marco de la UNESCO y de otros mecanismos internacionales, exigiendo una respuesta inmediata y adecuada a las acciones de Rusia. Los rusos causaron graves daños a la labra de Kiev-Pechersk. Bombardearon el histórico estudio de cine Alexander Dovzhenko, destruyendo la mayor y más antigua colección de vestuario de Ucrania. Atacaron el Museo de Arte de Yarkov y la Casa de Música de Órgano y de Cámara de Dnipro. Rusia no tiene justificación para destruir vidas humanas, atacar zonas residenciales y destruir la cultura ucraniana. Debe rendir cuentas por sus crímenes. Andriy Sybiha, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania en la red social X. Los líderes europeos condenaron el ataque al patrimonio cultural de Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, comparó los ataques de Rusia a la labra con el bombardeo de Notre Dame. Y la comisaria europea de ampliación, Marta Kos, declaró que Rusia no llevó a cabo el ataque masivo por casualidad. En la noche del 15 de junio, el día en que Ucrania abre el primer grupo de negociaciones con la Unión Europea. El momento elegido por Rusia para el ataque habla por sí solo. El día en que Ucrania abre el primer grupo de negociaciones con la UE, Moscú vuelve a demostrar que lo que más teme es una Ucrania democrática firmemente arraigada en Europa. Marta Kos, comisaria europea de ampliación, Facebook. Desde el inicio de la invasión a gran escala, las tropas rusas han destruido o dañado en Ucrania al menos 700 edificios religiosos, iglesias, mezquitas, sinagogas y casas de oración. Misiles y drones destruyeron 135 museos y galerías.
Y cada uno de estos ataques demuestra una vez más que Rusia libra una guerra no solo contra Ucrania y su pueblo, sino también contra su historia, cultura y memoria. Victoria Chistyugina, Irina Yusupova, Natalia Gusak, Vladimir Shtengelov. Para el canal de televisión Freedom. Y mientras la Rusia de Putin se retuerce en agonía, perdiendo sus mayores refinerías de petróleo, su principal aliado militar en Oriente Medio finalmente sale del juego. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró oficialmente que el histórico acuerdo de paz con Irán ya ha sido acordado y será firmado el 19 de junio. ¿Cómo Washington cierra triunfalmente el frente de Oriente Medio y por qué este acuerdo deja a Moscú en total soledad? Lo descubrirán ahora mismo. Las mayores estaciones de servicio en Tartaristán han limitado la venta de combustible. Las autoridades explican esta decisión como una medida para combatir la demanda artificial. Sin embargo, es evidente que esto es un resultado directo de los efectivos ataques de las fuerzas de defensa de Ucrania contra las refinerías de petróleo, Taneka y Taifeneka en Nizhnekamsk. Sin embargo, debido a las sanciones de largo alcance de Ucrania, la crisis del combustible se siente no solo en las regiones, sino también en las principales ciudades del país agresor. En las gasolineras de Tatneft en Moscú y San Petersburgo no venden más de 20 litros de gasolina AI-90 y 2 y AI-95 por persona y hasta 40 litros de diésel. Los niños se pasaron de la raya en la región de Moscú. Ahora les voy a mostrar. Aquí tienen lo que me pidieron, por favor. Lamentablemente todavía no aceptan pagos con tarjeta de crédito en este lugar. Por el momento solo están recibiendo dinero en efectivo. Así están las cosas por aquí ahora mismo. En cuanto a la situación del combustible en los territorios de Ucrania temporalmente ocupados por Rusia, allí la venta se ha detenido por completo o está severamente restringida. En Crimea, temporalmente ocupada, los precios de la gasolina han subido bruscamente. En las gasolineras ya es un 25% más caro que en Moscú. Entre los revendedores los precios son aún más altos. En los sitios de anuncios, la gasolina se ofrecía a la mitad más cara que en las estaciones de servicio. Venden combustible mediante códigos QR. El 4 de junio, las autoridades de ocupación anunciaron la suspensión total de la venta libre de gasolina, solo en efectivo. Los códigos QR, digamos que es un tema complicado porque no te da tiempo, simplemente los eliminan constantemente. Mientras vuelves a entrar, ya está, el combustible se acaba. El código QR realmente no resuelve el problema, ya que hay colas enormes y vacíos y ceros, digamos, en la gasolinera. Entre los últimos ataques de las fuerzas de defensa de Ucrania, el ataque a una instalación petrolera en la región de Yaroslavl. Se trata de la planta TEMP de Rosreserv, que está ubicada aproximadamente a 700 kilómetros de la frontera ucraniana. En la instalación se almacenan reservas estratégicas de petróleo. Además, las fuerzas de defensa atacaron la empresa Azot en la región de Tula. También fue atacada la logística militar en los territorios de Ucrania temporalmente ocupados por Rusia. El programa de drones ucraniano y el programa de misiles ucraniano han demostrado su eficacia y en los últimos meses Ucrania ha estado atacando objetivos militares y energéticos en el interior del territorio ruso, así como en los últimos meses se está llevando a cabo una campaña efectiva de ataques de alcance medio contra la logística del ejército ruso, lo que también está dando resultados. En consecuencia, este recurso, este elemento, se ha convertido en clave para el cambio general en el equilibrio de fuerzas. Los ataques sistemáticos al sector petrolero en el territorio ruso no permiten restaurar la capacidad de las plantas de procesamiento. El Kremlin sigue perdiendo dinero y recursos. Así, los ataques de drones ucranianos contra la refinería de Tuapse y la terminal marítima adyacente de Rosneft llevaron a que el envío de combustible en esa dirección prácticamente se detuviera. En el mes pasado, la refinería de Tuapse no realizó ningún envío de petróleo en absoluto. Es decir, considerando que aquí se enviaba aproximadamente el 20% del petróleo ruso transportado por tanqueros, esto es serio. Y no hay que olvidar que esto no es solo una ganancia no recibida, que podría haberse utilizado para financiar, por supuesto, la guerra, sino que también tiene consecuencias tecnológicas para toda la industria. Moscú se ve obligada a aumentar la importación de gasolina y diésel y a exportar petróleo crudo. Pero incluso aquí los riesgos han aumentado. Los tanqueros sancionados de la flota rusa en la sombra están retrasando a los socios de Kiev. Militares británicos detuvieron un buque de este tipo que intentaba cruzar el Canal de la Mancha.
Di la orden a nuestras Fuerzas Armadas de interceptar un petrolero de la flota en la sombra que intentaba pasar por el Canal de la Mancha. Esta exitosa operación asesta otro golpe a Rusia y recuerda a quienes financian la guerra de Putin en Ucrania que no les permitiremos eludir su responsabilidad. Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, en la red social X. La operación para detener el petrolero Smirtas duró alrededor de 6 horas. En ella participaron miembros de la Infantería de Marina Real, empleados de la Agencia Nacional contra el Crimen, así como la Fuerza Aérea. La embarcación permanecerá bajo vigilancia en la costa sur de Inglaterra mientras continúe la investigación. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, subrayó: cada barco detenido de la flota en la sombra del país agresor significa menos dinero para la maquinaria militar rusa. ¿Qué opinan de esto? Comenten abajo, denle like y sigan informados. Esto apenas comienza.